abran su Biblia en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 25. Ayúdale, mi Dios. Números capítulo 13, del versículo 25. Amén. Y aquí tenemos el contrato, nos colocamos de pie para leer la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre, te agradecemos en este momento porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Gracias te damos porque esta palabra llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para poder aprender de ella, para poder tener conocimiento, Señor, para enseñarnos y evolucionarnos, Señor, de lo que debemos hacer en sus caminos, Señor. Bendice a tus hijos que han venido con necesidad, Padre, que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, Señor. Tú les des el conocimiento para poder, Señor, sacar las conclusiones cada uno de nosotros de lo que debemos, Señor, transformar nuestro ser. Te pedimos de tu bendición en este momento para nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Glorifiquemos, Señor. Bien, mis hermanos, la palabra, cierto, del día de hoy nos habla, cierto, del pueblo de Israel. Sí, mi Dios. Que es el pueblo escogido del Señor. Amén. Todos conocemos, cierto, la historia de Israel, cómo Dios lo libertó del pueblo de Egipto. Sí, mi Dios. Siendo ellos esclavos muchos años, el Señor los libertó. Tomó, cierto, a Moisés, que él no quería, cierto, llevar el pueblo adelante porque se miraban menos, como siempre lo hacemos nosotros, los Señor, nos miramos menos, pero el Señor también lo utilizó, cierto, en gran manera, y pudo libertar al pueblo de Israel de Egipto. También conocemos cómo el Señor libertó, ¿cierto? A pesar de que el rey de Egipto no quería, ¿cierto?, libertar a su pueblo, pero igual pudieron salir victoriosos cruzando el mar en seco, ¿cierto? Conocemos cómo el Señor lo hizo cruzar en seco, ¿cierto? Sí, Dios. También el Señor los guió por el desierto. El Señor les produjo cierto alimento en el desierto. Cayó maná del cielo. El Señor les mandaba, cierto, una nube que estaba sobre el tabernáculo, que los guiaba también. Sabían cuándo tenían que avanzar, cuándo tenían que descansar. Muchas cosas hizo el Señor con ellos, con el pueblo de Israel. Y también, cierto, los alimentó también con codornices, creo que el Señor los alimentó. También les dio agua, cierto, de la roca. Muchas cosas hermosas hizo el Señor con su pueblo. Pero llegamos a la parte, cierto, donde el pueblo siempre dudaba, siempre se inclinaba, cierto, a dioses ajenos. Y el Señor se molestaba mucho con ellos porque no reconocían, cierto,
que Él era el Dios. Y llegamos, ¿cierto?, a esta parte donde veíamos, ¿cierto?, que llegaba, ¿cierto?, la hora de ir a reconocer la ciudad, ¿cierto?, de Canaán. El Señor le pidió que mandara a algunos hombres, ¿cierto?, para que conocieran de aquella ciudad, de la tierra prometida, de la cual fluía leche y miel. Porque eso es lo que el Señor nos ofrece a nosotros como hijos suyos, un lugar donde existe la leche y la miel, ¿cierto?, donde nos puede el Señor proveer de muchas cosas, del descanso, ¿cierto?, que nos da nuestra alma, el refrigerio que tiene a nuestro ser. Para poder llegar a su presencia necesitamos reconocer que Él es nuestro Dios, humillarnos ante su presencia. Y bueno, acá mandaba, ¿cierto?, estos, Moisés cogió a cada uno de las tribus, que eran 12, escogió a cada hombre de cada tribu y los mandó a conocer esta tierra para que vieran, ¿cierto?, que esta ciudad era próspera, era fértil, y les pidió que trajeran unos racimos de uvas, ¿cierto?, para que se las trajeran al pueblo, para que conocieran que la tierra donde ellos, el Señor le iba a entregar por heredad, era grande, ¿cierto? Los frutos eran, ¿cierto?, grandes. Dice que un racimo de uva lo traían entre 2 hombres, porque el fruto que venía de aquella tierra era próspero. Y mandó a aquellos hombres a observar, pero estos hombres trajeron este fruto, pero también trajeron, por decirlo así, malas noticias para el pueblo. Y trajeron noticias, ¿cierto?, donde acá leemos el mensaje, donde veían, ¿cierto?, que había muchos pueblos en aquella ciudad y que iban a ser sus enemigos. Y tuvieron miedo, ¿cierto?, amedrentaron al pueblo. Porque el enemigo siempre nos va a querer amedrentar nuestras vidas, siempre va a querer amedrentar nuestros pasos, siempre va a querer que retrocedamos, siempre va a querer que estemos en el mundo, siempre va a querer que estemos perdidos. Y nosotros no debemos, ¿cierto?, tener miedo de lo que el enemigo nos puede hacer a nosotros, porque más es grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así sea la palabra del Señor este día. Y bueno, siempre le trajeron aquellas malas noticias, que había muchos pueblos, ¿cierto?, y también se amedrentaron porque vieron gigantes. En la antigüedad, ¿cierto?, existían esta raza de hombres que eran gigantes, y ellos, ¿cierto?, se sintieron atemorizados porque se tenían que enfrentar a ellos, y pusieron en duda, ¿cierto?, lo que Dios le había dicho que Él iba a entregar a aquella tierra prometida. Y tuvieron dudas, y también se fueron en contra de Moisés por aquello, porque empezaron a renegar de cómo iban a poder, ¿cierto?, conquistar aquella tierra si estaban esos pueblos, si más encima estaban los gigantes. ¿Cómo iban a poder conquistar aquella tierra? Y se fueron contra Moisés y contra Aarón, porque ellos eran como los que estaban a cargo, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y los querían apiedrar. Entonces perdieron la fe en el Señor, tuvieron dudas y tuvieron miedo y se rebelaron contra Dios. Nosotros debemos tener cuidado, ¿cierto?, cuando el Señor nos manda o nos corrige, de poder, ¿cierto?, de irnos en contra del Señor. Debemos obedecer, debemos, ¿cierto?, acatar lo que el Señor nos dice cada día en nuestras vidas, porque por algo el Señor nos dice lo que debemos hacer. El Señor ha transformado nuestro corazón y no debemos, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, enojo en nuestras vidas, no debemos, ¿cierto?, irnos contra la voluntad del Señor, sino que debemos, cuando el Señor nos manda, debemos obedecer. Eso es lo primero que debe haber en nuestras vidas, en la obediencia. Y creer en Él, no tener duda, porque muchas veces cuando dudamos es porque no queremos hacer la voluntad del Señor, sino que queremos estar, ¿cierto?, a lo mejor en nuestra banca, queremos estar siempre ociosos, pero el Señor nos agrada eso porque el Señor nos ha traído para trabajar en su obra. Y bueno, aquel pueblo, ¿cierto?, dudó y se fue en contra de Moisés y no quisieron obedecer a lo que Dios le había dicho, que fueran a la tierra, ¿cierto?, que Él le había prometido y estaba, ¿cierto?, cercana a ellos. Y el Señor se enojó mucho con ellos y le habló a Moisés diciendo que no iba a permitir que ellos entraran a la tierra prometida por haber, ¿cierto?, ido contra Moisés, contra Dios, haberse negado, ¿cierto?, haber tenido miedo de lo que estas personas habían traído, ¿cierto?
y Dios se enojó con ellos y les negó la entrada a la tierra prometida. Pero hubo un varón, ¿cierto?, que sí tenía, ¿cierto?, el don, ¿cierto?, de querer llegar a la tierra prometida, que es cierto que era Caleb. Él, ¿cierto?, le dijo, ¿cierto?, que fueran nomás, que obedecieran a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo que él y su descendencia sí iban a entrar a la tierra prometida. Porque eso es lo que debemos hacer. Debemos no tener miedo, sino que aunque veamos que hay problemas, ¿cierto?, enfrente, aunque veamos que hay gigantes, aunque veamos que hay dificultades, debemos confiar en lo que el Señor nos ha dicho. Si Él ha dicho que Él nos va a bendecir, es porque nos va a bendecir. Si Él nos ha dicho que nos va a rescatar, es porque nos va a rescatar. Él ha traído a nuestra familia, ¿cierto?, ha traído a nosotros la bendición de poder tener esta grata nueva de salvación, y nosotros debemos continuar pregonando de su palabra, porque en estos tiempos ya hemos visto, ¿cierto?, cómo ha avanzado el mal, por decirlo, cómo se ha tomado dominio del mundo. También hemos visto las catástrofes que pasan en diferentes partes del mundo, y la palabra de Dios se cumple letra por letra. Una coma, ¿cierto?, no pasa de que la palabra se cumpla. Y este varón sí creyó lo que Dios le había entregado al pueblo. Y a él sí el Señor le permitió poder, junto a su descendencia, entrar a su tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que Dios se enojó mucho con este pueblo y le dijo que no iban a entrar, solo su descendencia de ellos iban a poder entrar a la tierra prometida. Así que los mandó de vuelta al desierto. Y ya no iban a vagar, no sé, 40 días, sino que iban a vagar 40 años. Eso es lo que pasa por desobedecer, ¿cierto?, al Señor. El Señor nos trae del desierto, ¿cierto?, donde hemos sufrido, donde hemos pasado, ¿cierto?, muchas, ¿cierto?, desilusiones. ¿Cierto?, a lo mejor hemos venido con dificultad ante la presencia del Señor, hemos venido con vicios. El Señor, ¿cierto?, nos rescata de donde el mundo, ¿cierto?, no nos valoriza. Pero acá dice que el Señor de castigo los volvió al desierto a vagar, ¿cierto?, y ahora iba a ser por 40 años. Repetiría yo una palabra más adelante. Y los mandó, ¿cierto?, pero ellos ahí tuvieron miedo, como familia se reunieron, ¿cierto?, y lloraban porque el Señor los mandó de castigo otra vez al desierto. ¿Y qué quisieron hacer? Ahí quisieron ir, ¿cierto?, a la tierra prometida donde el Señor le había mandado. Pero Moisés recibió una orden, ¿cierto?, de que ya no le iban el Señor ya no le iba a dar la entrada a ese lugar. Por tanto, si iban, ahora iban a ir sin el respaldo de Dios. Y mientras ellos quisieron ir, dice que los amalecitas y los cananeos lo destruyeron a todos los que quisieron volver a ir a la tierra prometida, porque ya no estaba, ¿cierto?, la protección de Dios sobre ellos. Así que, hermanos, cuando el Señor le dé, ¿cierto?, una orden o le diga, ¿cierto?, lo que debe hacer, usted debe creer en el Señor, porque después cuando uno quiere hacer algo ya va a ser demasiado tarde, va a resultar porque nos obedeció en el momento que Dios se lo pidió. Por eso debemos, ¿cierto?, hacerlo mediante el Señor nos diga, ahí debemos actuar y obtendremos la victoria. Dios nos dará la victoria cuando seamos obedientes. Cuando no lo seamos, vamos a ver que todo nos resulta. Que todos, aunque el Señor nos haya dicho tiempo antes que iba a resultar, después cuando ya lo queremos hacer es tarde. Sí, ahí ya no va a tener resultados porque no hemos creído en el momento del Señor. Y debemos creer en su palabra cada día. En estos tiempos de dificultad, donde ya, ¿cierto?, se ven muchos acontecimientos donde su palabra nos habla de que se acerca su venida. Amén. Estamos pronto que las puertas del cielo, ¿cierto?, se abran y venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y debemos estar preparados porque en estos tiempos, ¿cierto?, sentimos que ya no tenemos ánimo, no tenemos fuerza, pero debemos estar vigilantes como aquellas vírgenes, ¿cierto?, que vigilaban, aunque quedaron sin aceite,
ellas tenían un poco de aceite en sus lámparas. No debemos dejar que el aceite se vaya a nuestras lámparas, no debemos perder la fe, no debemos perder el ánimo ni pensar de que estamos abandonados, sino que debemos estar vigilantes, esperando la venida de nuestro Dios, porque Él viene pronto para buscarnos. Y esperando que nosotros, ¿cierto?, podamos sacar, ¿cierto?, nuestras propias conclusiones de este mensaje que el Señor quiere para nuestras vidas, que Él quiere algo, ¿cierto?, de nosotros, que nosotros lo busquemos cada día, que no tengamos miedo, ¿cierto?, de las pruebas, de las dificultades, de las luchas que vamos a tener al llegar a sus caminos, porque de todas maneras van a haber luchas, van a haber dificultades, pero el Señor, Él nos ayudará en todo momento. Él nos da, ¿cierto?, las instrucciones de qué debemos hacer en todo momento, aunque nosotros flaquee nuestra fe, pero Él siempre va a estar presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Y no debemos dudar de lo que Él, ¿cierto?, nos ha prometido. Si Él nos ha puesto, ¿cierto?, un don, si nos ha puesto un talento, Él nos ayudará a ejercer aquello. No debemos esconderlo, no debemos, ¿cierto?, negarnos a hacer su voluntad, sino que debemos ser valientes, porque Él nos levantará, ¿cierto? Él ensalza al que se humilla, ¿cierto? Y al orgulloso lo mira de lejos. Amén. Debemos ser humildes, ¿cierto? Debemos reconocer que Él es nuestro Dios y que sin Él no somos nada. Amén. Bien, y ese sería, ¿cierto?, el mensaje que yo he traído para la iglesia en el día de hoy. Esta palabra que el Señor me ha entregado y que Él la pueda colocar en nuestro corazón y que nos pueda ayudar como institución de jóvenes para poder seguir creciendo, para ser valientes, para ir en pos de aquellos que están, ¿cierto?, en su hogar. A lo mejor algunos se han quedado, pero el Señor también ha traído jóvenes valientes y que nosotros podamos, ¿cierto?, ayudar a aquellos que están llegando, que podamos ser de apoyo para aquellos que están integrándose y que les podamos, ¿cierto?, enseñar, ¿cierto?, que el Señor, ¿cierto?, nos ha ayudado y Así que nosotros no debemos, ¿cierto?, rendirnos ante las luchas, ante las dificultades, y el Señor les haga valiente cada día. Y esta sería su palabra, ¿cierto? Y le entrego a nuestro hermano David, glorificando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria